Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad, es profesora investigadora de la Universidad de Cuenca, politóloga. Doctora Abad, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se va desarrollando esta campaña electoral tras el debate del día domingo, campaña muy corta. La próxima semana será la última en la que se pueden divulgar encuestas, que a propósito se encuentran muy prudentes, prácticamente sin publicarlas, y en apenas 18 días nos llevará ya a las urnas a todos los ecuatorianos. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Como siempre, un gusto compartir estos espacios con ustedes. Yo creo que el debate nos deja, y creo que esto ha sido la expresión de la mayor parte de académicos que he escuchado en los medios de estos días, un mal sabor en la boca porque se esperaba quizás que sea una oportunidad de verdaderamente un debate, ¿no? En ese sentido, creo que se dejan varios cabos sueltos que los candidatos tendrán que aclarar o tendrán que intentar solventar, digamos así, porque el debate fue un escenario más de acusaciones mutuas que de desarrollo de cualquier tipo de otra argumentación, ¿no?, que merezca realmente la pena. Y en ese sentido, esas acusaciones mutuas de ineficacia, de ineficiencia y de corrupción, de alguna manera tendrán que ser abordadas por Luisa González o por Daniel Noboa, si es que pretenden realmente conseguir un voto que no les haya sido dado ya. En ese sentido, los resultados de la primera vuelta nos mostraron que el margen para ganar votos de ambos es bastante pequeño, y también otros colegas ya lo han dicho en este mismo medio y en otros, es una pelea del voto a voto. El debate a lo mejor sirvió a los simpatizantes de cada bando, de cada candidatura, para reafirmar sus preferencias, pero no creo que haya servido, al menos desde mi punto de vista, mucho más para aquellos que todavía no habían decidido el voto. Por tanto, ese otro segmento del electorado, aunque pequeño, va a estar esperando a ver realmente cómo se desarrolla y cómo abordan esas acusaciones mutuas que se plantearon en campaña, que se plantearon como agenda de campaña durante estos otros cortos días, ¿no? Doctora Abad, muy buenos días. ¿Podemos hablar de que hubo un ganador de este debate a la presidencia de la República, o más bien podríamos creer que perdimos todos cuando este debate, tal como usted mismo nos comenta, se redujo a acusaciones entre los dos candidatos a la presidencia de la República? ¿Quién tiene más vínculos con el narcotráfico? ¿Quién es más incompetente? ¿Quién tiene más relaciones con hechos de corrupción? Y en definitiva, los temas fundamentales que preocupan al país quedaron prácticamente fuera al no haber las respuestas pertinentes. Aquí sería importante saber si es que realmente podemos hablar de un ganador. Buenos días, Rosana. Yo he escuchado a algunos colegas dar voces ganadoras a uno u otro. Creo que en mi caso yo no doy por ganador a nadie. Creo que efectivamente quien perdió fue el país. Y creo que en realidad el gran perdedor del debate no es tanto ni siquiera ni Luisa González ni Daniel Noboa, porque no nos han mostrado una cara nueva más que esas acusaciones mutuas y temas que van a tener que abordar. Me parece que es el Consejo Nacional Electoral el que una vez más demuestra que le faltan medios y le faltan capacidades operativas y técnicas para tomarse en serio las atribuciones que tiene que ejercer, ¿no? Teníamos una oportunidad de oro, si se quiere, de armar un debate en pleno sentido de la palabra, de cara a una segunda vuelta, aprovechando que solo eran 2 contendientes, ya no 16, y aún así limitaron el debate, y aún así establecieron un formato sumamente incómodo, incluso para el desarrollo de la propia argumentación. Sí creería que la institución, ¿no?, la función electoral debe tomarse un poco más en serio su papel como ente fiscalizador, como ente principal responsable de la divulgación de la información electoral, de hacer que la ciudadanía pueda votar libre e informada, que esa es su última responsabilidad, y de momento no lo está cumpliendo, ¿no? Para mí la crítica principal va a ellos, y después sí, a la candidata y al candidato
Porque en ningún caso, claro, en el caso, podríamos decir, en el caso de Daniel Noboa, lo que a mí más me llamó la atención es que siendo el presidente de la República no haya dado dato ninguno respecto de su gobierno, respecto de cifras. Y en el caso de Luisa González, digamos, la decepción está en que se haya mantenido en una línea que todos conocemos y no haya sido capaz de reafirmar un liderazgo propio, que no haya sido la sombra de nuevo de Rafael Correa y de los 10 años de la Revolución Ciudadana y que lo que nosotros hicimos con los superprecios de petróleo y lo que nosotros hicimos cuando al país le entraba plata de todas maneras. Entonces, es un poco la reproducción de un discurso que ya empieza a ser cansón para un electorado que sí, empieza a dividirse y se mantiene dividido en un voto que es polarizado. O yo voto en contra de Noboa o yo voto en contra de Correa, pero de ninguno de esos dos votos en contra de es realmente un voto de apoyo. Y la preocupación es que lo lean así, como si fuese un apoyo a ellos mismos y a su persona y a su proyecto, cuando no lo es un voto de rechazo. Y hay que ser muy cuidadosos con las consecuencias que puede tener ese voto de rechazo luego al momento de asumir el mandato, cualquiera que vaya a asumirlo en mayo, ¿no? Con respecto a la agresividad que se hizo gala en este debate, esa intención de relacionar al otro candidato con actividades delictivas, que fue una especie de eje transversal, dejaron marginados otros temas muy importantes como economía, seguridad, educación, gobernabilidad. Con respecto a las acusaciones que se hicieron graves, muy graves, siendo además de tan vasta divulgación, deberían ser investigadas, como se ha insinuado el día de ayer en la Asamblea Nacional. Deberían ser investigadas, pero aquí el punto es por qué tenemos que esperar a que venga un debate y cada uno se acuse al contrario para que la Asamblea Nacional se interese y empiece a hacer su labor de fiscalización política al respecto, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar a que esto ocurra para que empiece algún actor político que es su responsabilidad hacerlo a ingresar y armar un expediente para ingreso a fiscalía? ¿Por qué tenemos que esperar a que esto se haga público? Y esto es una constante en el funcionamiento de la fiscalización y de la justicia ecuatoriana ya desde hace muchos años, desde antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, que si es que no se ventila a los cuatro vientos, entonces todo el mundo está quieto porque es lo que le conviene. Y esta es otra de las cosas que hace daño a las instituciones del país, ¿no? Hay también ese otro aspecto de que estas gravísimas acusaciones se los hacía de parte y parte con un papelito en la mano a manera de prueba definitiva y se vulneró allí sin duda un principio jurídico que existe en Ecuador, la presunción de inocencia. Sí, a mí me pareció especialmente terrible que, digamos, y en ese sentido ese es un punto en contra de Luisa González. Cuando hablamos cuando yo digo que ninguno de los dos ganó es porque así, Luisa González acusó a una persona, una mujer de muchas cosas cuando en realidad todavía no hay ninguna cosa juzgada, ¿no? Ahí hay que tener, yo creo, mucho cuidado y de nuevo vemos la fragilidad de la institucionalidad del país y lo mal formados que están nuestros políticos. Respecto de qué es lo que se debe, no se debe, pueden o no pueden, tienen o no tienen que decir en público y con qué tipo de pruebas. Yo no puedo venir y mostrar un papel y decir, bueno, porque es como que yo le muestre cualquier papel y decir, no, aquí está la prueba y esto es, no, así no se hacen las cosas en el país. Lo mismo, yo no puedo decir, yo he bajado en tantos puntos el número de muertes violentas sin darme una cifra que sea fehaciente y comprobable. Y digamos, una de las cosas que a mí me daba muy mal sabor en la boca es cómo puedo venir tan poco preparado o tan poco preparada a un debate para ejercer el primer cargo público de un Estado. Uno veía el Twitter, yo no soy muy de seguir Twitter, pero veía el Twitter, me gusta seguir estas cuentas de fact-checking, y resulta que todas las aseveraciones y las afirmaciones de ambos candidatos eran entre inverificables, falsas. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de construir un argumento convincente, de seducir a una audiencia diciendo la verdad con un dato
que es cierto y que no lo manejemos, ¿no? Como autoridades parecería, públicas. doctora Abad, que esta fue una estrategia de los candidatos precisamente con el objetivo de fidelizar el voto que ya lo tienen y lograr quizás algunos otros votos, pero no a favor sino en contra de, es decir, si el otro candidato quedó pésimo, logré que se evidencie a través de mis declaraciones cuántos vínculos tiene con el narcotráfico, cuán ineficiente es o cualquier situación, entonces esto podría darme algún voto. O sea, quizás parecería en este punto que se habría tratado más bien de una estrategia. Puede haber sido eso una estrategia y los expertos en comunicación política le podrán decir si fue exitosa o no y a quién benefició más, pero desde el punto de vista de la ciencia política, yo lo que puedo cuestionar es por qué es esa estrategia. ¿Qué perspectiva han perdido los políticos y los partidos políticos en el momento de buscar el acceso al poder para optar por esa estrategia? Porque resulta que es más atractiva para un grupo de votantes. ¿Por qué pensamos que tenemos que hacer atractivos para un grupo de votantes en lugar de ser sinceros con ese grupo de votantes? En lugar de aprender a expresar una opinión de forma mucho más clara y convincente utilizando unas herramientas que son mucho más, digamos, éticas, si es que tenemos que llevarlo al tema de ese terreno. Entonces, ¿por qué estamos convirtiendo la política y el debate, la política, que en última instancia es la gestión del conflicto social, en un espacio en donde no se gestiona, sino que se genera conflicto social? Y eso es una irresponsabilidad bastante grande y es una acción que en última instancia va a debilitar más todavía el sistema democrático. Y eso es bastante peligroso si es que pensamos en qué implica la democracia para uno como ciudadana y para la ciudadanía en general. Y eso no lo estamos discutiendo, y es una pena. Claro, no lo estamos discutiendo porque los problemas inmediatos son mucho más crueles y son mucho más demandantes, pero quien va a ejercer la primera magistratura tiene que saber abordarlos de esa manera, porque es quien va a timonear este Estado, y si el ciudadano de pie no lo discute, entonces son los partidos políticos los que tienen que poner la forma en la que se discute esa agenda. Mientras tanto, aquí en Ecuador el país se encuentra en una especie de limbo económico, con las actividades económicas totalmente ralentizadas, decisiones importantes que tienen que tomarse postergadas, mientras la visión desde el exterior se refleja en esos 1.500 puntos de riesgo país. Sí, es una muestra más de lo frágil que es la institucionalidad, ¿no? Porque normalmente quien comande el Estado, si es que es de un color o de otro, no debería causar tanto pavor, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y eso es grave porque podemos, digamos, vivimos en esta crisis permanente, no sé ya desde hace cuántos años que estamos en crisis y no somos capaces de generar una cierta estabilidad. Y eso debería ser, fíjese usted, una política de Estado, no una política que depende de quién es el presidente de turno y cuáles son sus humores y cuáles son su actitud en un determinado punto. Eso es algo que debería ser consensuado y debería estar estandarizado a nivel de todos los actores políticos. ¿Hacia dónde queremos caminar por el país? ¿Cuáles son las líneas rojas que no vamos a tocar ninguno? Y eso es lo que le da estabilidad al país. Que no lo tengamos, de nuevo, es una muestra más de esta fragilidad en la que estamos inmersos y es bastante triste como Estado y, digamos, es bastante triste también como politólogo cada vez que salimos a los medios de comunicación o en este espacio compartido con ustedes, el tener que estar repitiendo estas malas noticias y estas malas visiones a cada instante, ¿no? Porque sí, claro que desgasta y desgasta también la opinión de las personas y nos desgasta a nosotros también como académicos. Ahora, doctora Abad, el debate presidencial fue además el inicio de alguna manera de la campaña electoral, toda vez que el CNE adelantó un día para que coincida precisamente con el debate. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar esta campaña electoral que por el momento no logra sentirse con mucha fuerza, ni siquiera en las redes sociales? Todavía estamos discutiendo lo que fue el debate presidencial con algunas referencias de lo que pudimos ver, escuchar, sentir de este encuentro entre los dos candidatos, pero estamos viviendo ya una campaña electoral de cara al balotaje del 13 de abril.
Bueno, yo lo que creo es que justamente, bueno, sí estamos ya en campaña, ¿no? Después del debate salieron una serie de videos y han salido una serie de videos en redes sociales de Luisa González diciendo tal, diciendo cual, el presidente en entrevistas, los vicepresidenciables también han sido los encargados de inaugurar las campañas y demás. Pero sí es verdad que todavía no toma fuerza porque creo que el debate justamente causó esta impresión y los partidos políticos y sus comandos de campaña deberán estar evaluando justamente cuáles son los temas de la agenda en los cuales se van a enfocar para atacar a sus contendores y en cuáles van a intentar fortalecer su imagen. Pero yo creo que desde mañana o a finales de esta semana y durante la próxima vamos a volver a empezar a ver clima electoral. Ahora, no sé si necesariamente en términos de publicidad o de caravanas, cuál va a ser la estrategia, si van a seguir jugando estas dos bandas, la parte digital con las actividades proselitistas, digamos, en el espacio propio físico, pero habrá que esperar a ver. Creo que lo que está es en este momento deben estar calibrando estrategias y escogiendo temas y perspectivas, ¿no? En lo poco que ha transcurrido de esta campaña electoral, ¿qué atributos va teniendo la campaña matizada nuevamente por el encargo o no del poder por parte del presidente candidato para hacer campaña y la situación de la vicepresidenta sentenciada por el Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, yo lamentablemente creo que en este punto ni siquiera dar un paso atrás Noboa podrá darlo. Intentará, yo creo, de nuevo, utilizar los medios del Estado para promocionar su obra y las cosas que ha hecho el gobierno, que es lo que han estado haciendo de momento, y luego un poco seguirá la misma estrategia, sí, creo, que lo que hizo en la primera vuelta de pedir estas licencias cortas y hacer estas campañas cortas, descansando un poco más si se quieren sus allegados para que lleguen con los mensajes en su esposa, en la vicepresidencia y digamos eso, ¿no? El tema de la vicepresidenta Abad, yo creo que también era un tema que un resultado que era esperado por la forma en la que hemos visto actuar a la justicia electoral en estos últimos tiempos. Claro, a nivel de institucionalidad, de nuevo, deja un mal sabor en la boca porque abre muchas puertas para muchas irregularidades futuras y debilita muchísimo a la figura de la vicepresidencia como parte de un binomio electo en un voto popular. No sé exactamente qué tanto le afecte a Noboa, porque si es que en la primera vuelta Noboa logró hacerse con casi la mitad de los votos con ese modus operandi, entonces a lo mejor no son muchos votos los que pierde, o no es mucho lo que arriesga si mantiene esa misma actitud y se mantiene con ese mismo accionar. Por otra parte, ¿cómo ve usted el futuro más allá de las elecciones? Gane quien gane, la situación de la gobernabilidad en el país, que se la desperdició en el debate también, para tratarla por lo menos con temas más concretos o un poquito a fondo. Vamos a tener una Asamblea Nacional prácticamente con dos minorías diferenciadas por 1 o 2 votos. Creo que el escenario es complejo. Es un escenario que de alguna manera nos augura una cierta estabilidad respecto del cargo presidencial, porque de alguna manera impide inicios de juicio político, aunque en la política en este país también es inestable y sabemos que, digamos, el transfugismo es una cosa habitual dentro de la Asamblea Nacional y hay muchos asambleístas que están muy dispuestos a cambio de una parcela de poder a cambiarse la camiseta. Hemos visto también una cierta habilidad que ha tenido ADN y el presidente de la República en ese sentido de captar y de sumar filas, eso fue en la legislatura pasada, a su favor. Hemos visto también que en la Revolución Ciudadana, en cambio, se ha erigido como el principal ente obstaculizador de los gobiernos de turno desde Lenín Moreno en adelante, entonces tiene también mucha experiencia siendo oposición.
Es un escenario bastante complejo para ambos, porque una de las cosas que sí, digamos, dentro de las acusaciones mutuas y demás, lo que sí yo saqué al menos del tema del debate es hacia dónde, porque era un poco esperable, hacia dónde fuesen a tirar las líneas económicas uno y otro. Y ese manejo económico, esa perspectiva de cómo lidiar con el Estado en uno y en otro caso, implica mucho trabajo con la Asamblea e implica entonces desplegar un poder de negociación que yo no sé si realmente tengan, ¿no? Y tiene también muchos riesgos para el Estado, porque suponiendo en el caso de Luisa González, si yo lo que quiero para lidiar con la crisis y los problemas del Ecuador es seguir ampliando y engordando el Estado en medio de este déficit enorme que tenemos, lo tiene difícil porque tenemos un déficit fiscal bastante grande y las alternativas son o seguimos endeudándonos o nos comemos las reservas internacionales y eso es una senda bastante peligrosa, sin tocar el tema del dólar, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer con una oposición de derecha que tiene una idea totalmente contraria? Y lo mismo, por parte de Daniel Noboa, si yo lo que pienso es que el Estado tiene que enfocarse en generar, digamos, en incentivar la producción para exportar y así estabilizar la economía y así generar empleo y demás, bueno, ¿cómo voy a hacer eso sin descuidar todo lo demás en términos sociales que el Estado le debe a la sociedad? ¿O cómo lo voy a mantener con ese N número cantidad de bonos que el presidente siempre anuncia cada vez que viene, cada vez que tenemos un desastre, cada vez que hay, ¿no?, los bonos para aliviar a los migrantes, ahora los bonos para aliviar a las personas afectadas del derrame de petróleo y demás? ¿Cómo hacemos entonces? Porque esas son cosas sociales. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con aquello al tiempo que nos enfocamos? Eso también necesita mucho apoyo en el legislativo. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, independientemente de que podamos tener garantizados 4 años de una presidencia de la República, todavía queda hay mucha duda respecto de qué tan hábiles van a ser por la vía democrática para poder sacar a su plan de gobierno. Ahora, si es que nos vamos fuera de la vía democrática y empezamos a manipular instituciones y empezamos a hacer las cosas por fuera del Estado de Derecho, tal vez sí logren, entre comillas, sus objetivos. Pero eso de nuevo sería un golpe más, y quizás un golpe fatal a lo que queda de la democracia ecuatoriana. Siguiendo en la Asamblea, habrá, por supuesto, que ver qué posición toman finalmente los 9 asambleístas de Pachacuti. Oficialmente se dijo que no apoyarían al correísmo en la segunda vuelta, pero hay una enorme división que se evidencia incluso en las posiciones divergentes de Pachacuti y aquellas que transmite hacia la opinión pública la CONAIE, y el otro bloque que cuenta con unos pocos legisladores, pero que eventualmente podría también inclinar una balanza en el Parlamento, el Partido Social Cristiano. Pachacuti, como brazo político del movimiento indígena, siempre ha tenido una línea ideológica muy clara y históricamente ha sido anti-statu quo, ¿no? Quizás justamente por las dinámicas que les ha tocado pasar. Ahora, yo creo que siempre tenemos que tener muy claro que ese brazo político del movimiento indígena no es el movimiento indígena y que dentro del movimiento indígena hay una gran diversidad de organizaciones de distintas posiciones ideológicas, unas más hacia la izquierda, otras más hacia el centro, incluso algunas de centro derecha, ¿no? Y nunca han votado como una unidad en términos de sus preferencias electorales, y eso fue lo que le permitió en su momento también a Correa romper relaciones con la CONAIE, crear la FENOCIN y dividir al movimiento indígena para crear, entre comillas, un otro movimiento indígena favorable al gobierno y desprestigiar al otro. Y yo creo que ese agravio comparativo, ¿no?, de cuando ocurrió ese conflicto con la CONAIE y también el agravio de cuando hizo lo mismo con la Unión Nacional de Educadores y otros gremios, se mantiene. Y serán esas personas que todavía sienten ese agravio quienes no votarán por la Revolución Ciudadana y a lo mejor se decanten por el nulo o incluso por apoyar a Daniel Noboa para que la Revolución Ciudadana no llegue al poder. Por el contrario, también hay muchos sectores que dentro de ese mismo movimiento social y dentro de los mismos gremios que se sienten igualmente agraviados por el gobierno de derecha de Daniel Noboa y que harán lo contrario. No
hay manera de saber, y yo creo que por eso las encuestadoras en este momento están así muy de bajo perfil, realmente por dónde nos decantaremos, porque para esas personas que no votaron ya en primera vuelta o por una u otra candidatura, la reflexión es larga, ¿no? Y tomar una decisión a favor de una candidatura que no representa de ninguna manera es una decisión importante y me parece que están en eso, ¿no? Estamos el electorado que no se decantó por ninguna de las dos opciones en un periodo de reflexión sopesando los pros y los contras de uno u otro. Bien. Queremos agradecerle mucho por este análisis y por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, académica, politóloga de la Universidad de Cuenca. Son las 8 horas.